Hermanos, que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Creo que ustedes van a ser testigos de la primera vez que voy a hacer algo. Es que bienvenido, dice el hermano. Sí, lo que pasa es de que haz de cuenta que todavía medio, ¿cómo se llama? Como es letra chiquita, lo veo medio borroso y me acuerdo que en el ágape de anoche hasta le estaba haciendo así. Pero como tengo púlpito, todavía lo veo como si fuera una lupa. Entonces, pero pues es mejor a que no poderlo leer. Entonces el día de hoy vamos a ir a Juan capítulo 13. El mensaje va a ser: Jesús lava los pies de los discípulos. Jesús lava los pies de sus discípulos. Así como usted ha aprendido usted. Un hombre, que los veo a ustedes todo borroso. Entonces tiene que ser para acá nada más. Entonces, ustedes saben cómo el día de hoy, o sea, me refiero en estas fechas, cada año, muchos recuerdan, ¿verdad? En el mundo también, lo que es la crucifixión de Jesús, ¿verdad? Su muerte, su sepultura, ¿verdad? Su resurrección. Va a ser como de, hoy es un domingo y luego el otro domingo, y el otro domingo es cuando va a ser como el día de resurrección, que muchos... Ahora, acuérdense que las fechas y todo, o sea, obviamente sí hay un calendario judío y todo, y cuando se hace eso... Y cuando Jesús fue, él murió por nosotros, sí fue, ¿verdad? En la fecha de la Pascua. Entonces sí son en estas fechas cuando pasó hace muchos años, y algo tan grande que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz. Entonces lo que estaba pensando es de que tanto este domingo, ¿verdad? Como el otro domingo, y obviamente también el otro domingo, ver historias cercanas a ese evento. En esta ocasión vamos a hablar acerca de cómo Jesús lava los pies de los discípulos, y ustedes van a ver ahí la referencia de que cómo es dentro de poco cuando va a pasar que Jesús va a entregar su vida por todos nosotros. Entonces esta historia es cercana a cuando va a pasar eso. Entonces hoy en el estudio nada más vamos, en la predicación solamente vamos a ver este pasaje. Tal vez nos acordaremos de otros pasajes, pero aquí nos vamos a mantener y vamos a tratar de aplicarlo a nuestras vidas como Jesús quiere que lo practiquemos de su palabra. Es una enseñanza muy grande la que aquí nos va a dar nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leerlo. Dice Juan capítulo 13, el versículo 1 dice: antes de la fiesta de la Pascua. ¿Sí se fijan? Antes de la fiesta de la Pascua. Y esta es la Pascua en la cual Él va a ser sacrificado, el Señor Jesucristo, por nosotros. Dice, antes de la fiesta de la Pascua, fíjense lo que dice: sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre. ¿Sí fijan? O sea, sabiendo que ya era la hora en que había llegado que se pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, dice ahí, los amó hasta el fin. Por acá y siempre cuando uno piensa en este primer versículo y uno ve cómo dice que los que estaban en el mundo que eran suyos, ¿a quién se refería? Pues a los apóstoles, a sus discípulos en ese momento, los que lo estaban siguiendo sinceramente. Y entonces él dice que cómo los amó, dice, hasta el fin. Ahora, ese fin, quisiera realmente que ustedes pensaran más en qué se refiere a ese fin. No se refiere al hecho de que pues simplemente lo sencillo que dice ahí que era hora de que pasase de este mundo al Padre, sino de qué manera lo iba a hacer, porque Él está diciendo que cómo los amó hasta el fin. Entonces no se refiere como cuando, por ejemplo, que yo algún día, si es que Jesús no viene antes, yo voy a morir, y que entonces mis hijos o mi esposa diga, bueno, Él nos amó hasta el fin. No, se está refiriendo a ese fin cruel, ese Gólgota, ese Calvario, esa crucifixión. O sea, en pocas palabras, su demostración de amor no había llegado a su fin. O sea, todo el amor que Él había mostrado en todo su ministerio no iba a ser nada en comparación al amor que Él todavía le tocaba mostrar por todos, vean. Y no nada más ya a ellos a los que Él siempre había amado, sino a todo el mundo.
pero obviamente primeramente a ellos. Pero entonces uno puede ver, vea cómo él dice, entonces cuando ustedes vean eso que dice ahí, véanlo con la sustancia en la cual lo está diciendo, vea, él sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre. Y ustedes ya se acuerdan de qué manera lo va a hacer. Como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin, vea, los amó hasta el fin. Entonces otra vez quiero que ustedes piensen, vea, en el caso de nosotros, vea, no pensarlo así como cuando yo me muero y cuando una persona que amada a nosotros se muere, vea, pues sí, nos amó hasta el fin. No, estamos hablando en el cual, vea, hermanos, ¿se acuerdan cómo él oró en el Getsemaní y dijo, verdad, Jesús, si se puede pasar, pues si puedo pasar de esta copa, o sea, es decir, no tomarla, es decir, no tener que morir, y estamos hablando nada más de que muere y ya, sino es una tortura. Está hablando de cómo fue sacrificado, lo que él sabía que iba a pasar, lo de las espinas, los latigazos fuertes, lo de jalarle aquí, ¿verdad? Como dice Isaías, lo de también escupirle, hasta dice la Biblia que hasta le pusieron la corona de espinas y luego todavía le golpearon con un palo en la cabeza, y luego todavía toda la sangre, todo y luego la cruz, ¿verdad? Y clavado y burlándose. O sea, estamos hablando, o sea, ¿quién quiere pasar por eso? O sea, en el caso de él sabía que iba y pues los amó hasta el fin, y ese fin estaba refiriendo a un momento el cual hubiera sido muy tentador decir, no lo hago. Hubiera sido muy fácil decir, ¿sabes? No lo hago. Que ellos se vayan al infierno, eso es lo que se merecen. O sea, pero entonces uno puede ver cómo los amó hasta el fin, y es ese amor que dice 1 Corintios 13, el amor ágape, el amor, ¿verdad? Que es wow, o sea, que es el de Dios. Entonces fíjense, dice el versículo 2, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. O sea, ya para este momento, ya el diablo había puesto en el corazón de Judas, que fuera traidor, que fuera traidor. Dice el versículo 3, sabiendo Jesús, fíjense, utiliza la misma palabra, sabiendo, que se menciona ahí en el versículo 1. Entonces, versículo 3, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos. Cuando dicen las manos se refiere a las manos de ¿quién? A las de él, vean, en sus manos. Y que había salido de Dios y a Dios iba. Entonces es cuando va a comenzar a hacer lo que vamos a ver el día de hoy. Pero no sé si fijaron en algo. Dice, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Entonces a lo que me voy es esto. Él está dando a Jesús todo, es decir, está en tus manos la decisión que tú quieras hacer. O sea, acuérdame que por un lado estamos diciendo cómo Jesús le oró al Padre, vea, si puede pasar por esta copa, o sea, no pasar por esta copa, pues, pero ¿qué dijo? Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Pero a lo que quiero ir es al otro versículo donde Jesús está en la situación en la cual ya viene el traidor Judas, y aquí ya menciona que como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote que le entregase. En ese momento cuando pasó, y se acuerdan que Pedro quiso como defender ¿y qué fue lo que hizo? Le cortó una oreja y Jesús se lo sanó a creo que se llama Malco. ¿No se acuerdan lo que dijo Jesús? Vea. O sea, bueno, primero lo reprendió, vea, pero le dijo, vea, ¿no sabes que yo podía clamar a Dios? Y que él, o sea, traería, vea, una legión, o quién sabe cuántas legiones de ángeles. O sea, fíjense, ahí se ve ahí comprueba lo que él está diciendo en el versículo 3, que Dios había dejado en las manos de él, o sea, de Jesús, toda decisión. Entonces, él podía haber clamado a Dios. Fíjense, él no iba a clamar a los ángeles, defiéndanme, sino clamar a Dios, orar a Dios. Y que Dios le traería, entonces, ¿qué? Le enviaría a los ángeles, ¿para qué? Para rescatarlo, para ponerle fin a ese asunto, para matar a todos aquellos, ¿verdad?, que se merecían, la muerte. Prácticamente, hermanos, no sé si se dan cuenta, pero era como dejarle en las manos a Jesús el periodo de la gracia. Como decirle, tú decides si hay periodo de gracia o no, está en tus manos.
Porque cuando dice que él podía haberle dicho, aclamado a Dios, y que Dios pudo haberlo rescatado, está dando a entender, ya por lo que Enoc, el séptimo de Adán, había profetizado, que las decenas de millares de ángeles van a venir y a pagarle a cada uno lo que se merece de las obras impías que han hecho los impíos impíamente. ¿Se acuerdan de ese versículo? Ahí en Judas, versículo 14 y 15. Entonces era como para decirle, no, sabes que yo no muero por estos. O sea, rescátame, no puedo. Pero por eso dice la palabra de Dios que Jesús aprendió obediencia. ¿Qué cosa, no? Que Él aprendió obediencia. O sea, Él tenía en Él estaba la decisión, si quería o no quería. Dice, pero Él aprendió obediencia, y obediencia de cruz hasta la muerte, ¿verdad? Y cómo dice que Él padeció, hablando de Jesús, y dice que padeció siendo tentado, también dice así. O sea, de una u otra manera Él podría haber dicho, no aguanto esto, yo me voy de aquí. Y no hubiera hecho nada injusto. No hubiera hecho nada injusto. Al contrario, simplemente hubiera dicho, vamos a darle justicia a todos y ya. Y yo me regreso al Padre, sin tener que sacrificarme. Entonces, acuérdense, entonces todo esto lo está diciendo Juan, porque esto está en el pensamiento ¿de quién? De Jesús. Es por eso que cuando Él va a hacer lo que Él va a hacer, del versículo 4 en adelante, está diciendo, sabiendo Jesús esto, sabiendo Jesús aquello, sabiendo, o sea, de que cómo ya iba para con Dios, ya iba a terminar de estar aquí en este mundo, y que cómo, verdad, Dios le había entregado a Él todo en sus manos. O sea, tú decides si sí o si no. Entonces dice, sabiendo eso, Él le siguió, ¿verdad? Siendo obediente. Pero antes de hacer ese gran sacrificio que iba a hacer, les quiso enseñar algo a sus discípulos. Porque qué feo es que un maestro haga tanto y tanto por sus alumnos y sus discípulos, y los alumnos no entiendan. Me refiero a que no entiendan en el sentido de que no aprendan. Que sigan igual de necios, que sigan igual de que pues no voy a hacer nada, que sigan igual que aún teniendo, hermanos, ¿quién podría decir que tenía el gran maestro delante de ellos si no eran los apóstoles de todos los tiempos? Entonces había que hacer todavía una muestra más de ese amor tan grande, y no nada más para mostrarles su amor, sino para que ellos aprendieran a hacer algo que tenían que hacer. Entonces eso lo hizo antes de que Él muriera, ¿no? Entonces dice el versículo 3, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y había salido de Dios y a Dios iba. Versículo 4, se levantó de la cena y se quitó su manto, versículo 4, y tomando una toalla, ¿qué dice? Se la ciñó. Versículo 5, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos, con la toalla con que estaba ceñido. Entonces, ahora, algo que les quiero decir, algo que fíjense que hasta hace poco me di cuenta yo, he dicho mal, cada vez que hablamos de este tema, he dicho mal esto, porque obviamente vamos a hablar acerca de cómo en aquel tiempo la costumbre eso era de lavar los pies y todo eso. Ahorita después voy a explicar eso, pero lo que me di cuenta de que lo he dicho mal es el hecho de decir, es que era la costumbre de lavar los pies. Realmente esa no era la costumbre. La costumbre no era de lavar los pies. La costumbre era de ser lavado los pies. O sea, la costumbre de las personas en aquel entonces no era de lavar los pies, era de que se los lavaran. Esa era la costumbre. Entonces yo me quedé, oh wow, o sea, hasta ahorita se me prendió el foco. Casi siempre cuando uno dice de esta referencia de lavar los pies, es que es la costumbre de lavar los pies, es la costumbre de lavar los pies. No, la costumbre no era lavar los pies. La costumbre era que se lo lavaran a uno. Eso era lo que uno estaba acostumbrado en aquel entonces. ¿Quiénes eran los que lavaban los pies? Eran los siervos
siervos, los menores siervos, los más jovencitos. ¿Por qué? Porque era lo más humillante. Entonces la costumbre era de que uno a uno le lavaran los pies. No era uno lavar los pies, era de que le lavaran los pies. Entonces es como el día de hoy. El día de hoy, ¿pagamos o no pagamos a otra persona para que nos hagan cosas? Pagamos para que pues, yo aquí me pongo, pero pagamos para que nos corten el zacate. Pagamos, para que vamos a un restaurante. ¿Y qué queremos? ¿Es para qué? ¿Para que nos cocinen o no? Es para que nos cocinen. ¿Y nos cocinen rico o más o menos? Nos cocinen rico, ¿verdad? Y que nos atiendan ¿cómo? Bien, ¿verdad? Y el mesero, ¿verdad? Y todo, y que traigan y la comida y todo aquello, y bien, y para que, y bonito, ¿verdad? Que se ve, no nada más así, sino que esté bien acomodadito y con gotitas de quién sabe qué, y bonito, ¿verdad? Entonces yo he comido con hermanos que son cocineros o son chefs. Oh, wow, qué platillos. Que me quedo yo, wow, o sea, bien bonito, ¿no? Y bien rico. Pero es como, entonces quiero hacer la comparación. Es como cuando entonces uno va a un restaurante, o va a un hotel, o va a cualquier lugar, que a un crucero. Yo nunca he ido a un crucero, ¿verdad? Pero vamos a decir que un viaje, un crucero, que un hotel, o sea, es decir, en una situación en la cual lo van a ¿qué? Lo van a atender, lo van a servir. Y usted exige que lo hagan bien, y que me den la comida rica, y que esté a buena temperatura, y que no se vea feo, y que me lo atiendan bien, y que no. Y si no, nos quejamos, ¿verdad? Nos quejamos y decimos, ¿cómo? O sea, mira, pues qué cara me dio, ¿verdad? Y pues si tiene problemas en su casa, pues ¿para qué las trae aquí, verdad? La cosa es de que, en serio, hermanos, ¿podemos nosotros volvernos de la clase alta? Había una vez una persona, ahora yo no sé si esa es la costumbre allá o no, pero una vez una colombiana decía, yo voy a las casas de los ricos para que me paguen, ¿para qué? Porque los ricos, ¿qué es la que lavan su ropa? No, que alguien más se lo haga, ¿verdad? ¿Limpian la casa? No, ¿verdad? Que alguien más se la haga, ¿verdad? Y así, ¿verdad? Podemos decir que la cocine, que quién sabe qué, y todo, ¿verdad? Que le cuiden los niños, siempre otros, ¿verdad? Es decir, la costumbre es ser servido, ser servido. Entonces, esta colombiana decía, yo voy a la casa de los ricos, ¿verdad? Y ahí me pagan. Muy bien, entonces como usted es muy buena, pues usted lo hace en su casa. No, en mi casa está la servidumbre. Entonces, o sea, y así pasa, o sea, y hasta aquí en este país, ¿verdad? De repente llega a pasar, ¿verdad? Que entonces la persona cuida a unos niños y de repente alguien le tiene que cuidar a los niños porque también tiene niños, y entonces ¿cómo va? Pero como le pagan mucho mejor de lo que ella paga, pues ahí nos vamos en la escalerita, ¿no? Pero la costumbre es ser servido. La costumbre es ser servido, ser servido. Entonces piensen en aquel entonces también los pies. La costumbre no es lavar los pies, es que se los laven. Y que me los laven bien. Mira, mira, ahí te quedó una mugre. Sí, entre el dedo, entre donde está el ¿cómo se llama? El callo ¿cómo se llama cuando están así? El juanete, mira. O sea, y bueno, y eso lo hacen el día de hoy, ¿no? ¿Cómo le llaman eso? Está el manicure y el pedicure, ¿verdad? Entonces, hasta el día de hoy, ¿verdad? Entonces, a lo que voy es esto, ¿verdad? Entonces, yo quería aclararles esto porque la verdad es que yo lo he dicho mal todo el tiempo. De que la costumbre era lavar los pies. No, la costumbre es de que le laven los pies a uno. ¿Y quién? La servidumbre más, por decirlo así, más bajita, más, o sea, lo más humillante, lo más era el trabajo más que no lo hacían los mayordomos acá y todo, no, el más chavaquito, el que apenas entró, vea, o el que a ese le vamos a dar ese cargo. Entonces, fíjense, dice, se levantó, versículo 4, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Y dice el versículo 6, entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Versículo 7 dice, respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después.
Y dice el versículo 8, al principio del versículo 8 dice, Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Ahora, cuando uno ve este versículo, uno piensa, ay, qué atrevido Pedro, pues qué cree que bien mandó con Jesús, de quién sabe qué y todo eso. No, hermanos, pónganse en las chanclas de Pedro, pónganse en las sandalias, acuérdense. Entonces quiero mencionar, por si acaso todavía no se acuerdan, acuérdense que en aquel entonces era una necesidad lavar los pies. ¿Por qué? Porque todo el mundo estaba en sandalia y afuera eran las carreteras romanas empedradas y todo eso, pero acuérdense que los carros de aquel entonces era de un caballo de fuerza, es decir, o sea, animales de verdad, ¿vea? Un caballo de fuerza, una mula de fuerza, ¿vea? Un pollino de fuerza, ¿vea? Un burro de fuerza, ¿vea? Lo que sea de fuerza, ¿vea? Un camello. Y ahí dejaban todo regado en la carretera. Y entonces, y todo tipo de cosas, ¿no? Al final de cuentas, el lodo y todo eso, y andar caminando y todo eso. Y entonces, cuando están entonces en una cena, alguien tiene que lavar los pies. Y otra vez, nadie se ofrecía, no. Era alguien, el siervo, el menor de todos, ese lo tenía que hacer. O sea, ya era algo en la cabeza. Imagínense como usted, que entonces va a un restaurante y usted no está pensando, yo me voy a parar y voy a agarrar esto acá y todo, y voy a agarrar a la cocina y a atender a las personas. Vea que usted no le entra a hacer eso. No, a menos que esté en uno de esos restaurantes. Hay unos restaurantes el día de hoy que hasta usted tiene que cocinar su comida. ¿Es cierto o no? Bueno, me han contado que le dan ahí las carnes y todo eso y enfrente usted tiene que cocinar. Unos dicen, pues para eso tengo la casa, ¿verdad? Y luego todavía pago, pues ¿cómo que está? ¿Qué pasó? Entonces, pero la cosa es de que así como a ustedes se les haría ridículo pensar que usted se va a sentar a un restaurante donde usted va a pagar la comida, el servicio y todo eso, y de repente usted levantarse a hacer eso, ir a la cocina a cocinar y de repente ir, vea que no le entra. Entonces igualmente la costumbre en aquel entonces era que ser servido, no. Entonces por eso es que nadie se levantó ahí a lavar los pies de nadie, porque no tenían. Hasta los que eran pescadores. Digo eso de pescadores porque unos ponen que los pescadores, o sea, no es como Mateo, ¿verdad? Que era, vamos a decirlo así, contador, ¿verdad? O sea, era sino acá, ¿verdad? Entonces uno puede decir, hasta ellos. Entonces uno puede decir, sí, o sea, la costumbre era que le lavaran los pies. Pero ¿qué pasa? Entonces lo que les quería decir era con esto de Pedro, que dice en el versículo 6, que le dijo, ¿tú me lavas los pies? Y luego que le dijo en el versículo 8, no me lavarán los pies jamás. Ustedes tal vez pensarán, ay, mira qué atrevido Pedro y todo eso. No, es que pónganse otra vez en sus zapatos, pónganse otra vez en él. Imagínense que ustedes estuvieran en esa situación. Imagínense que ahorita viniera Jesús. Estoy hablando de Jesús, así en carne y hueso, claro, transformado, pero que viniera. Y sí, imagínense tal vez así glorioso con su corona y los ojos así blanco y todo, y que de repente viniera y le lavara los pies. Y no como los tiene ahorita, sino como en aquel entonces. Imagínense que ustedes están en chanclas. Ahora, sí es cierto o no es cierto que tal vez algunos de ustedes, y tal vez algunos de nosotros hemos estado en situaciones en las cuales sí, la congregación está bien lejos. Cuando vamos a reunirnos y es puro lodo, o puro esto, puro aquello, y se tienen que mudar de ropa. O sea, yo mismo he sido testigo también de otros, o sea, que vienen de lejos y vienen con otro tipo de ropa, otro tipo de calzado. Y llegan, y se van al baño o algo, una parte donde cambiarse y donde lavarse los pies y cambiarse sus zapatos y todo eso, porque quieren estar más presentables a la hora del servicio. Entonces, imagínense que ustedes están en esa manera, o sea, nosotros estamos en esa manera, cochinos y todo eso, que llegamos al lugar, o sea, con esos pies, apestosos, cochinos, y de repente Jesús, el Señor, porque cuando Pedro está diciendo eso, él está reaccionando de esa manera, uno puede ver porque él cree y sabe, y él ya lo había confesado, ¿no? Que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él lo creía. Acuérdense que cuando él lo negó después era pero por miedo a los romanos de que lo fueran ahí después a matar a él. No era porque él dudara que si realmente Jesús era el Cristo, no, sino era por el temor.
No estoy justificando el hecho de que lo haya negado, pero a lo que voy es de que él creía con todo su corazón que sí, que Jesús era el Señor, que Jesús era el Mesías, que Jesús era el Todopoderoso, el que venía de parte de Dios, y que él era Señor y Cristo. Entonces piensen, o sea, ustedes así, con pies así cochinos y todo eso, y que de repente venga el que ustedes saben que es el Señor, el Cristo, el Mesías, su dueño, y que de repente empiece a lavarle los pies, y que usted ve que de repente no comenzó con usted, porque no comenzó con Pedro, sino que dice que empezó, ¿verdad?, a lavar los pies de los discípulos, y cuando vino a Pedro, él reaccionó de esa manera. Ahora, yo sí también estaría que, ¿no se sentirían ustedes como que no? O sea, yo siento que hasta yo encogería mis pies o algo, o sea, como, no, o sea, eso es humillar bastante al Señor, o sea, eso no, o sea, no. Entonces piénselo, o sea, realmente ese era, o sea, sí reaccionaríamos algo como Pedro, si es que realmente creemos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. O sea, si realmente sí reaccionaríamos de que no, o sea, no hay otra cosa, ay, necesito ir al baño, ¿verdad? O qué sé yo, algo de una manera que si yo soy el tercero o algo así, irme de ahí o algo, o buscar otro lebrillo, ¿verdad? Y también empezar a ponerme a lavar los pies o algo, pero reaccionaría así, o sea, reaccionaría de, ay, no, o sea, esto es demasiado humillante para mi Mesías. Entonces piénselo de esa manera. Dice el versículo 7 y 8 otra vez, respondiendo Jesús y le dijo, dice, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pero le dijo, no me lavarás los pies jamás. O sea, es demasiado humillante. Acuérdense, hermanos, la costumbre no era lavar pies, era que se los lavaran, y el menor de todos. Lo que les quería decir acerca de que cómo la cultura de hoy es eso también de ser servido, ser servido, ser servido, ser servido, ser servido. Entonces nos puede pasar que de repente se nos olvide servir, y estamos tan acostumbrados de que nos sirvan y queremos que nos sirvan bien, y a veces aún y cuando nosotros mismos ni pagamos el plato. Y lo quiero decir, esta es una exhortación fuerte en cosas que yo he escuchado de congregaciones que llega a pasar hasta entre hermanos de la iglesia, que de repente hay una cena o algo así, una comida, y ¿qué pasa? Y están sentados los que van a ser servidos, y están ahí matándose los hermanos, vea, que cocinando, vea, o que sirviendo y algo, y se anotaron, vea, voluntariamente a hacer y hasta tal vez hasta se visten así elegante y todo, vea, por amor, vea, a los que van a servir, y de repente, vea, los hermanos, no estamos hablando de gente del mundo, de repente si algo no está bien, se quejan. Ay, que este pollito, vea, ay, que esta carne, vea, ay, que no tienen de esto, vea, ay, que aquello, que, ay, cómo no sirvieron entonces, vea, la comida, ay, es que cómo es que está fría, ay, cómo, y en serio, hermanos, he escuchado hasta de hermanos que dicen, jamás voy a volver a servir. ¿Por qué? Porque la actitud tan horrible que llegan a escuchar de hermanos que de repente, vea, los tratan como que. Entonces, si se fijan, o sea, es bien fácil de repente cuando es uno servido, de repente olvidarse de cómo debe ser uno como discípulo de Cristo, como Jesús. Él no tenía ni por qué andarse parando ahí a lavarse los pies, y lo hizo, y ahora vamos a ver por qué lo hizo. Obviamente no nada más porque obviamente estaban cochinos los pies, pero aparte, ¿qué dice aquí? Entonces dice, cuando dice el versículo 8, Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Entonces imagínense, usted en serio sintiéndose asustado de que yo no quiero que me lave los pies porque es algo tan indignante. No, o sea, ¿cómo? O sea, y otra vez, no como lo piensa ahorita, que tal vez usted pensaría, ay, no, eso no, porque tal vez usted jamás a nadie le ha lavado los pies a uno, y por lo tanto no existe esa costumbre. Entonces, piénsese otra vez, transpórtese a ese tiempo en el cual era una costumbre. Usted estaba platicando acá, acuérdense que como, no eran como sillas como el día de hoy, sillas y una mesa enfrente y así comemos, sino eran reclinatorios. Entonces se reclinaba, vea, aquí estaba la comida y los pies para acá. Entonces uno podía seguir platicando y le andan ahí quitando los pies, le andan quitando las sandalias y limpiándole ahí todo eso. O sea, usted podía seguir ahí platicando y toda la cosa mientras el siervo, ¿verdad? Y limpiándole los pies y todo, y usted como que ni están ellos, ni siquiera les hace caso. Entonces
era una costumbre tan, o sea, que, y entonces eso que de repente el Señor Jesús lo esté haciendo, era algo, wow. Entonces cuando le dice ahí en el versículo 8, Jesús le respondió, si no te lavaren, no tendrás parte conmigo. ¿Qué le dijo Simón Pedro? Versículo 9. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Ahora, pues sí, si nada más por eso voy a perder, ¿verdad?, ser parte del reino de Dios. No, hombre, pues lávame todo, ¿verdad? ¿Se acuerdan como cuando Pablo, ¿verdad?, le está diciendo a los falsos, a los falsos maestros que querían que los hermanos se circuncidaran, ¿verdad?, para justificarse delante de Dios. Entonces, no, pues si eso es justificarse, con eso nos salvamos, pues móchatelo tú. Así, entonces diciendo, si mocháramos un pedacito, ¿verdad?, te va a hacer salvo para sentirte bien santo, córtatelo todo. Así, no dice esa palabra, pero dice otra. Entonces se hace cuenta que también el apóstol Pedro, oye, pues si lavarme los pies, si no me lava los pies, no voy a tener parte con él, ¿verdad? Pues lávame todo, ¿verdad? Lávame todo. Por ejemplo, si usted le dijeran, vea, usted se tiene que, usted se tiene que bautizar 3 veces, vea. Y usted, pues me bautizo 5 veces, ¿verdad? Había uno en la costumbre, ¿verdad? Me acuerdo que hace muchos años aquí en Estados Unidos, había así quienes que decían el nombre del Padre, el nombre del Hijo y el nombre del Espíritu Santo, 3 veces, así, paz, ¿verdad? Entonces, o que me digan, vea, pues mira, si vas a ser salvo, ¿verdad?, si subes esta montaña, pues yo subo todas las montañas que pueda, ¿verdad?, y todo eso. Entonces, eso de que, ahora otra vez, la respuesta de Pedro era ¿por qué? Porque él creía en Jesús. Él creía en Jesús y lo que significaba ser parte de él. ¿Se acuerdan cuando Jesús le dijo, vosotros también queréis irse? Así con nosotros que se estaban yendo, cuando después de la regañada que les dio. ¿Y qué dijo Pedro? Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Entonces, por eso quiero que vean la fe de Pedro, vean, y cómo entonces sus reacciones depende por la fe que él tiene tan arraigada en Jesús. Entonces dice después de que dice en el versículo, después de que dice, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza, dice el versículo 10. En el versículo 10, Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y luego fíjense cómo de algo físico, porque obviamente cuando Pedro estaba diciendo lávame también la cabeza y esto se estaba refiriendo pues así como los pies, ¿no? Pero de repente él lo torna a algo espiritual. Eso es lo de la limpieza. Fíjense lo que dice ahí. Dice, versículo 10, Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies. Tampoco, vean, no exageres. Dice, pues está todo limpio, físicamente hablando. Pero fíjense entonces cómo dice, y vosotros, dice, limpios estáis. Aunque, ¿qué dice? Aunque no todos. Y ahí se está refiriendo, pero una mugre, una suciedad espiritual. Versículo 11, y ahí lo dice, versículo 11, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios. Todo está refiriendo de una impureza espiritual. Versículo 12. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Entonces aquí viene la aplicación. Y dice versículo 13, vosotros me llamáis, ¿cómo dice? Maestro y Señor, y decís bien porque lo soy. Él no se apena en decir quién es él. Él no se avergüenza. Él no tiene que andar, bueno, pues sí, es que yo no. Él dice quién es y él no le da vergüenza, ni pena, ni nada para decir quién es él. La autoridad que Dios le ha dado, la autoridad de lo que él es. Dice, ustedes me llaman Señor y Maestro, dice, y decís bien porque lo soy. Pero si él jamás le negaría ni se apenaría por quién es él. Versículo 14. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. ¿Cómo dice? ¿Les aconsejo que laven los pies? ¿O qué dice? Debéis, vosotros también debéis lavaros, dice, los pies los unos a los otros. Porque versículo 15,
porque ejemplo os he dado. Entonces acuérdense, entonces él lavó los pies a los discípulos, en primer lugar, porque estaban sucios, vean, y nadie los había lavado todavía. Y en segundo lugar, para ser ejemplo, vean, para ser ejemplo a ellos, vean, de algo que ellos tenían que hacer. Dice el versículo entonces, dice, si yo el Señor y el Maestro he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Versículo 15, porque ejemplos he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Ahora otra vez, yo no sé, otra vez, esa era la necesidad de aquel entonces, una necesidad verdadera. Y otra vez, la costumbre no era lavar los pies, sino era que me lavaran los pies. Esa es la costumbre, que me lavaran los pies, que me sirvieran a mí. Ahora, si usted quiere aplicarlo ya literalmente en el sentido de que usted se va a poner a lavar los pies, hágalo. Yo no tengo absolutamente ningún problema. Si usted lo quiere aplicar de esa manera y esa manera lo ve, hágalo. No hay ningún problema. Yo no lo voy a ver. Nada más no sea un remedio, una remedio. Porque hay unas personas que realmente hacen eso no para imitar a Dios, no para imitar a Jesús, sino como un remedio, una remedio. Ya están limpios los pies. Ya están ahí, ya hasta parece que ya tuvieron pedicure, ya hasta para que salga bien en la foto. Entonces eso es un remedio, o sea, no es un imitar. Entonces, a lo que voy es esto, o sea, eso sí, si usted dice, no, es que yo lavo los pies porque Jesús dice, pero usted lava los pies y usted ve al hermano que está necesitado con algo y no lo ayuda, los pies no valen de nada. O sea, que usted esté haciendo eso. Entonces, apliquémoslo a algo que sí sea necesario para el día de hoy. Y acuérdense simplemente de tantas veces de que el Señor nos dice de que cómo debemos ser como cristianos, de servirnos unos a otros, de amarnos unos a otros, de ayudarnos unos a otros. Si de repente a un hermano se le poncha la llanta, ayudarlo, vea. Si de repente a un hermano, vea, necesita de algo urgente, ayudarlo, vea. ¿Cuándo fue la última vez que ayudó a un huérfano? ¿Cuándo fue la última vez que visitó a una viuda? Y no me estoy refiriendo a sus viudas, me estoy refiriendo a otras. ¿Cuándo fue la última vez, ¿verdad?, que usted visitó a un hermano en el hospital? ¿Cuándo fue la última vez que usted lo visitó en el hogar? ¿Cuándo fue la última vez que usted hizo algo que es humillante hacerlo? Porque en aquel entonces el lavar los pies era algo humillante, por eso lo hacía el menor siervo de todos. Entonces, ¿cuándo ha hecho usted algo que desde el punto de vista humano es de humillación? Y no nada más desde el vista humano, sino también de usted. Porque en el caso de los apóstoles nadie se levantó a lavar los pies. Entonces, igualmente, o sea, tal vez es fácil para nosotros hacer cosas, pero hay cosas que no. Algún día, vea, de repente, vea, tal vez esté en una situación en que de repente le tenga que andar mudando los pañales adultos a alguien, que tenga que limpiar la suciedad a alguien. Me acuerdo que una vez mi mamá, hablando de una tía mía, ella tenía su papá enfermo, en cama, no podía moverse, y le hacía todo, ve, le hacía todo. Y yo me acuerdo, estaba chico, me acuerdo y dice, wow, o sea, qué mujer, o sea, porque ella solita, nadie más, o sea, ella solita estaba encargándose de su papá y haciéndole todo, ve, voluntariamente y de buena gana. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que ser así. Tenemos que de buena gana ayudarnos unos a otros, aunque sea humillante. Y obviamente, siempre cuando el hermano o la hermana quiera, no, pues yo le voy a ayudar, aunque usted no quiera. No. O sea, obviamente estamos hablando de una situación en la cual la persona necesita, y tal vez sí se va a penar mucho, ¿verdad? Pero le dice a uno, por favor, si puede ayudarme. Y lo hace, ¿verdad? Entonces, o sea, vamos a hacerlo. Y eso sería la aplicación para nosotros. No es lavar los pies. Ahora, eso sí, si usted piensa otra vez de que es lavar los pies, hermano, yo no tengo ningún problema de lavarle todos los pies a ustedes. No tengo yo ningún problema de lavarle todos los pies a ustedes. Y usted me quiere lavar las patas, pues también. Nada más avíseme para ahí, ahí sí. Pero, o sea, entonces, no, pero eso sí, hermanos, o sea, qué bueno que tengamos la confianza, hermanos, la confianza. Y yo creo que si entre nosotros tenemos la gran confianza, de repente, si uno de nosotros de repente se está en una situación grave, fea, horrible, o de necesidad, algo así, vamos a estar así. Pero es muy importante también
también no ser como los héroes, ¿no? En el sentido de que, sí, yo te bajo los cielos y la luna y las estrellas y todo eso, y lo que es sencillo de hacer, no lo hace. Entonces, no, o sea, todos seamos servidores, que no era la costumbre para nada lavar los pies, sino era que nuestros pies fueran lavados por otro. Nosotros vamos a tener la costumbre de ser los que sirvan, los que servimos. Dice aquí entonces, versículo 15: porque ejemplos he dado para que, como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Fíjense el versículo 16. El versículo 16 lo ata muy bien desde el versículo 14, el versículo 16. De cierto os digo. Ahora, cuando dice de cierto os digo, significa pongan mucha atención a lo que les voy a decir, porque es ciertísimo. Va a estar en el examen. O sea, pongan mucha atención. Fíjense, entonces, si él en pocas palabras, es como ponerle un subrayado y un marcador amarillo a esa cita. O sea, dice, de cierto os digo, el siervo que dice no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurado que dice, seréis si las hicieres. Ahora, ¿por qué puso el de cierto hasta en ese momento? Porque él está dando a entender, ustedes me llamáis Señor y Maestro y decís bien porque lo soy. Entonces está diciendo, vean, el siervo no es mayor que su Señor. O sea, si Jesús ha hecho eso por nosotros, si Jesús se ha sacrificado por nosotros, y nosotros no somos mayores que Jesús, ¿qué debemos hacer? Debemos hacer más que Él, más servidores, más. ¿Se acuerdan que 1 Juan 3:16 dice que así como Él dio su vida por nosotros, así nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos? Así dice. Entonces, hermanos, si usted tiene una mejor vida que la de Jesús, yo me explico, si usted está viviendo una mejor vida que la que Jesús, una vida menos sacrificada, una vida de más a gusto, una vida más placentera que la de que Jesús, otra vez, Jesús pudo haber tenido una vida placentera. Él pudo haber tenido simplemente hecho dinero, ¿verdad?, con su carpintería y todo eso y aquello, y olvidarse del mundo. Pero fue una elección, fue algo que Él eligió hacer. Dios lo puso todo en sus manos para que Él hiciera lo que quisiera, si quisiera o no quería. Él pudo haber decidido, no va a haber periodo de la gracia y ahí nos vemos, ¿verdad? Pero Él lo decidió hacer. Entonces es algo, en pocas palabras, a lo que voy, es una decisión que tenemos que hacer. Es algo que hacemos, es algo que lo hacemos como meta, es algo que tenemos que hacerlo. Entonces, acuérdense otra vez, ¿cuándo fue la última vez que visitó un huérfano? ¿Cuándo fue la última vez que ayudó a una viuda? ¿Cuándo fue la última vez que fue alguien a ver a alguien en la prisión, a un hermano en la prisión? ¿Cuándo fue la última vez que usted hizo? Piénselo y veamos si realmente estamos siendo sus servidores. Ya para terminar, dice, entonces continúa el versículo 16, dice, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis, no si las sabéis, sino que si las hiciereis. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. ¿Hablando de quién? De Judas Iscariote. Versículo 19. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Gracias a Dios, aún estando como 2000 años después, ¿verdad?, de que Jesús murió por nosotros, por nuestros pecados, de que se realizara el Evangelio en un día de la Pascua, gracias a Dios que siempre ha habido alguien que ha procurado evangelizar en todos los tiempos, hasta que el día de hoy, en el siglo XXI, alguien nos habla de la palabra de Dios. Entonces tómelo como de parte de Dios y recíbalo, ¿verdad? Entonces, si hay alguien aquí, ¿verdad?, que todavía no tiene a Cristo en su corazón, ¿verdad?, y el día de hoy quiere decir, yo quiero ser un siervo de Dios, yo quiero del día de hoy arrepentirme de mis pecados, tener una vida nueva, quiero confesar
confesar que Jesucristo es el Hijo de Dios, quiero que Él sea mi Señor y mi Salvador. Usted quiere arrepentirse, confesarlo públicamente, quiere bautizarse en las aguas del bautismo, ¿verdad?, para perdón de los pecados y recibir, es recibir del Señor el perdón de pecados y el Espíritu Santo, ¿verdad? Usted lo puede hacer el día de hoy si no lo ha hecho. Gracias, Dios los bendiga. Amén.